Hola Rosario, buenos días. Oye, Hola, buenos días. se ve muy bonito ahí donde estás trabajando, hasta invita a estar ahí en Sí, la home office, en la garden office. es un fondo de pantalla. Ah, bueno. Pero tú sí eres real, ¿verdad? No, yo sí soy real, mira, me puedo tocar la nariz. Sí, Oye, sí. me gustaría, si tú no tienes inconveniente, que el día de hoy pudiéramos seguir platicando en la línea que estábamos el sábado pasado. Hablamos de Sotero, pero tú nos hablabas de la vinculación con otro software que se llama Hipótesis. Entonces, si Ajá, quieres platicar de hipótesis, yo creo que valdría la pena darle continuidad al tema de la semana pasada. claro. Creo que son herramientas se llaman herramientas de anotación web. Hipótesis es una de ellas, hay muchas otras. Yo la que manejo es hipótesis y hypothesis, como le dicen en inglés, ¿no? Pero bueno, la podemos decir como sea, creo. En realidad me gusta mucho porque es abierta, es decir, tanto los profesores como los alumnos se pueden unir de forma gratuita, aunque tiene algunas versiones ya como más robustas que son de paga. ¿A qué me refiero? Em, a que, por ejemplo, si lo quieren incluir, si alguien está interesado en incluir las herramientas de anotación web en un software LMS, que para los que no saben qué es eso, ¿no? Son los Learning Un Moodle, pues. Management, ajá, los Learning Management System, que son como si, como Moodle, como Camilo, como Schoology, como muchos estos, son a los que se les llaman LMS, y hay un módulo de hipótesis que se puede integrar a los LMS, es decir, lo podrías integrar a Moodle, ¿no? Y funciona de manera como muy ágil. Pero bueno, si no funciona, si tú no estás trabajando realmente a distancia, ¿qué es lo que sucede en esta condición en la que nos encontramos ahora? No teníamos organizados nuestros cursos para hacer educación a distancia. Si los hubiéramos tenido organizados, estaríamos dando clases con un Moodle, ¿no? Desde el principio. Pero veníamos de una clase presencial y nos tuvimos que mudar de manera emergente a las plataformas digitales. Yo el software es como hipótesis, yo los utilizo aún antes de la pandemia. Y quizá lo que son este tipo de, como de herramientas que, como decía la reunión pasada, me han venido a salvar la vida. Mis estudiantes ya las conocían, ya todo, y entonces esta migración o este flipping, como le llaman, pues ha sido como un poco más natural. Entonces, vinculados con lo que estábamos diciendo la vez pasada, te voy a explicar cómo funciona, cómo lo vinculo yo, Sotero, con la hipótesis y después cómo funciona en general la hipótesis, incluso para comentarios que no están vinculados directamente a una clase. Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿ok? Y am, aquí estás viendo ya Google y me voy a ir en Google, me voy a buscar directamente a Sotero, porque quisiera entrar como entramos desde la vez pasada, partiendo de Sotero, a donde yo tenía, ¿te acuerdas? La bibliografía ya organizada para mis estudiantes. Entonces, me voy a loguear en Sotero y ya entro. Y si ustedes, si no vieron el video pasado, bueno, lo comento, estábamos utilizando la dimensión de grupos en Sotero. Entonces, yo me voy en grupos y aquí tengo varios grupos de, de temas que a mí me interesan o para estudiantes. Este, por ejemplo, es uno para estudiantes y el que está de mis otros estudiantes que les estaba diciendo es este, por ejemplo, de técnicas cualitativas. Ahora, yo entro a donde los alumnos tienen. Aquí dice, aquí se localiza la bibliografía del curso, tal. Aquí están los alumnos que están integrados. Cada vez que yo agrego una nueva bibliografía, ellos lo notan. Y entonces me voy a los ítems de esta bibliografía y aquí están los temas. Entonces, ahora estoy con mis alumnos con el tema de análisis conversacional, pero vamos a ver este de entrevista, ¿no? Entonces, aquí, como yo decía la vez pasada, yo les digo a los estudiantes, entras al grupo de Sotero en la sección de entrevista donde está la bibliografía para este tema y hay 9 textos. Yo lo que les pido a mis alumnos, Rafael, es que lean alguno de esos 9, o sea, no es uno en particular, sino el que les guste. A veces les gusta el mismo, ¿eh? Por ejemplo, me ha llamado la atención que han preferido algunos de ellos incluso leer los que están en inglés, cosa que hace pensar distinto a lo que normalmente pensamos de los estudiantes de ciencias sociales. Pero bueno, yo los tengo aquí y, por ejemplo, ah, vamos a ver este artículo que está aquí.
Y yo voy a ver si lo tienen anotado, si los alumnos lo tienen anotado. Aquí está la liga para abrir el artículo y esto un poco lo mencioné de manera muy rápida en la sesión pasada. Aquí está el texto y cuando le hago aquí clic en doy, aquí yo veo el, el artículo. Y yo aquí me doy cuenta que los alumnos en este texto en particular no lo anotaron. ¿Cómo lo sé? Aquí está esta H que se ve aquí, es el plugin de hipótesis. Ahora voy a explicar lo que es hipótesis. Quizá si entro a través de Google Classroom, porque estoy utilizando Google Classroom, donde les dejo, yo ahí puedo ver cuáles fueron las sesiones, las lecturas que sí anotaron los estudiantes, porque me lo van dejando. Yo sé que tú has hecho varias sesiones de Google Classroom Sí. antes y quizá este, ahí ya explicarán cómo funciona esto, pero por ejemplo aquí yo tengo estas y aquí le digo técnicas biográficas y yo aquí veo, los alumnos me dicen, aquí cuando le digo ver que ha leído, me dicen, yo leí este texto, me dice el alumno, que es un texto que está aquí en Sotero. Si te fijas, aquí decía, aquí yo le puse em, am, analizar alguna de las lecturas indicadas en la sección técnicas biográficas, bla, 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 y ellos en esta parte donde comentan, me dicen, por ejemplo, aquí Efraín dice, escogí esta lectura, Fernando dice, esta es la lectura que elegí, cada quien eligió una distinta, la que quieran. Entonces yo cuando la abro, yo ya veo que ya están ahí sus anotaciones, no sé si se ve. Aquí está, cuando yo la abro, inmediatamente yo veo que aquí tiene un número 9, ¿sí? Y entonces este número 9 quiere decir que alguien le hizo ya anotaciones en hipótesis. Y cuando yo habilito este plugin, aquí me aparece esta barra de herramientas que está a este lado. Si yo la habilito aquí, aquí yo estoy logueada, pero normalmente, porque yo ya estaba logueada desde antes, pero normalmente me aparece esto. Y entonces yo le digo login, me registro. Ahora vemos cómo funciona eso. Y entonces aquí están las anotaciones de que hizo Giovanna y que hizo Efraín. Hubo dos estudiantes, hubo tres, mira, Isaac también hizo anotaciones en este texto. ¿Qué sucede? Está el texto normal y esta es quizá la parte como más divertida de una herramienta de anotación web. Tú normalmente tienes, sobre todo en ciencias sociales, Rafael, damos muchas clases como basadas en lecturas. Entonces está esta lectura sobre historias de vida, ¿ok? Y entonces, en una clase normal o tradicional o presencial, tú le das la lectura al alumno, a veces son unas fotocopias horrorosas, ¿no? Y el alumno pues la subraya, hace algo, no sé qué, y entonces los profesores lo que hacemos es pedirles que nos entreguen una suerte de, como de, ¿sabes? Control de lectura le llamamos. Entonces el alumno se pone, tienes que escribir lo que entendió y te lo entrega y el profesor la verdad es que luego nunca lo lee y es un horror nada más que como para cumplir con el requisito entre profesores y alumnos. Pero en realidad los controles de lectura se solicitan para controlar que el alumno hubiera leído, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo les digo a ellos, y ellos me están diciendo, aquí yo elegí esta lectura, cuando yo la abro veo que tiene 9 anotaciones y si yo la abro aquí, yo aquí elijo todos mis cursos. Todos estos son cursos donde yo tengo a mis alumnos que como verás tengo un rato trabajando con esto. Aquí está con un grupo que tengo sobre temas de patrimonio incómodo que le llamamos, de la Universidad de Cuenca en Ecuador, alumnos de distintos temas o anotaciones mías privadas. Entonces yo entro a las anotaciones aquí que están en Qualitative 2020A, que es el curso que ahorita tengo, y entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? Ellos se loguean, si te fijas, yo estoy logueada aquí con Rosario Rogel, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo le hago clic y veo lo que están, si yo quisiera hacer anotaciones en este texto, imagínate, yo estoy leyendo, ¿no? Y yo digo, em, en este sentido, la historia de vida como investigación cualitativa busca describir la realidad dialéctica. ¡Ah, qué interesante! La realidad dialéctica. Entonces yo aquí le hago clic y lo subrayo, porque uno subraya los textos, ¿no? Entonces puedo nada más subrayar y ya quedó aquí anotado que Rosario subrayó la relación dialéctica porque algo le pareció interesante. Esto es lindo porque cuando normalmente uno hace una marca sobre un texto es porque ese tema te llama la atención o no te llama la atención. Pero más allá de eso, a lo mejor yo digo, ese nada más lo subrayé porque era importante, pero digo, cuando hablamos de historias de vida señalamos uno de los métodos de investigación descriptiva. Entonces yo aquí, por ejemplo, le hago clic en investigación descriptiva y le anoto, le digo anotar. Y aquí en anotar yo puedo decir, ¿no? La investigación descriptiva es como cuando uno, estoy diciendo pura tontera, describe cosas, ¿no? Describe elementos, ¿no? Específicos. ¿Y qué sucede? Cuando yo le digo esto, aquí
yo puedo postear, aquí dice postear a qualitative, o lo puedo postear solo para mí, por ejemplo. Si yo lo posteo en qualitative, ¿no? O le puedo poner aquí un comentario a mis alumnos, decirles, ¿no? Describan lo que, lo que es la investigación descriptiva, ¿no? Descriptiva. Si yo le pongo esto, la voy a borrar después porque mis alumnos lo van a ver de verdad. Si yo le digo, aquí le pongo los tags son las etiquetas. La Ujú. etiqueta, por ejemplo, que yo les digo a mis alumnos que usen para esto es, por ejemplo, UAM. Si a lo mejor esta lectura la estoy viendo con varios alumnos y entonces quiero saber de quién es, yo le pongo esta etiqueta. Por ejemplo, le puedo poner otra etiqueta que sea entrevista, en fin, para rescatar después las anotaciones, todas las de entrevista o todas las de la web. Y yo le puedo decir aquí, post to qualitative. En este momento a ellos les llegó una anotación que yo hice en el texto. Y aquí, viste, el H dice que en lugar de 9 hay 10 anotaciones en este lado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esta anotación? Yo podría editarla. Yo podría editarla y ponerle un punto que me faltó, ¿no? Y volverla a postear. O yo podría tirarla a la basura, ¿no? Borrarla. O a lo mejor yo podría, en este caso, contestar. Si, por ejemplo, aquí Giovanna dice, las rutas estructurales y los aspectos éticos que deben se deben atender con trabajo de investigación cualitativa. Yo le puedo contestar y decirle, ¿no? ¿No? Que, no, qué buena reflexión, ¿no? Le va a dar mucho gusto que yo le ponga eso. A ella le va a llegar un correo y ella cuando yo le ponga esto aquí, clic, le va a llegar. Qué buena reflexión. Estamos dialogando de manera intertextual a partir del texto varias personas, todas las personas que están incorporadas en el grupo. Yo podría incluso, por ejemplo, que esto es algo que me gusta mucho pedirle a mis alumnos, decirles, a ver, aquí está Mayra Chaires, Charríes Cordero es la autora de este texto. ¿Qué es lo que yo les pido a mis alumnos que hagan? Yo les digo, me gusta mucho a mí usar Twitter, a lo mejor otro día podemos hacer un- una, una sesión acerca de cómo utilizar Twitter para fortalecer las actividades de docencia, pero vamos a suponer que yo aquí le digo que quiero ver si esa autora tiene Twitter, ¿no? Para tuitearla, porque le puedo tuitear mis comentarios, eso está muy padre. Voy a buscar a Mayra Chaires y no la Sí. encontré. Pero vamos a suponer que sí lo hubiera encontrado, que el autor era Rafael, ¿no? Tú eres R, ahí Eso. estás. Entonces vamos a suponer que tú fueras el autor, que sí, que fueras el autor de este texto. Entonces yo lo que podría hacer sería o tuiteártelo a ti o a quien sea. Entonces podría, por ejemplo, este que yo puse aquí, em, describan lo que es la investigación descriptiva, yo podría hacerle aquí clic y decirle tuitear, ya viste aquí está, lo puedo tuitear, lo puedo Ujú. facebookear o lo puedo mandar por correo electrónico. Entonces yo le hago aquí tweet y vamos a suponer que encontré el Twitter de la autora y yo digo, no, yo les pido a mis alumnos que hagan esto, que busquen si los autores tienen Twitter, ¿por qué Facebook no? Porque Facebook no solo puedo comentarlo si es mi amigo, ¿no? En cambio Twitter, pues si lo tienen y lo tienen abierto, sería general. Entonces yo podría poner, ¿no? Aquí mis notas sobre el texto del doctor, ¿no? Fernández. Y entonces lo arrobo a él, ahí, ¿no? Ah, y yo podría arrobarte, ¿no? Y al momento en que yo lo arrobo, si a ti te llega ese tweet, tú puedes ver las anotaciones que hicieron los alumnos. A mí me gusta mucho eso y sabes que hemos tenido un montón de suerte porque, por ejemplo, hay autores, no tanto en América Latina, porque luego no es muy extendido el uso de Twitter para fines académicos, pero sobre todo autores en Europa, nos ha sucedido que nos han contestado. Entonces los alumnos se súper emocionan, claro, porque no es lo mismo que yo te diga, haz una anotación y comentario al texto, que lo vas a hacer en clase, a que tú sepas que ese comentario lo va a ver el autor, ¿no? A veces tú dices, no, ese texto se está pasando y no está bien o no concuerdo. Vale, anótalo y luego mándale tus comentarios al autor. Nos ha sucedido en clase que, por ejemplo, algunos alumnos, una vez un autor
de un texto de filosofía que está en Estambul, le contestó a la alumna, ¿no? Y le dijo, qué bien, no sé qué, y empezaron a tener un diálogo a través de Twitter a raíz del documento, y eso me parece súper interesante. Esto que te cuento lo empezamos a hacer aún antes de la pandemia, pero es bien interesante porque imagínate que tú escribiste un texto y que de pronto tienes comentarios que te llegan por Twitter y puedes ver las anotaciones de los alumnos sobre tu texto. A veces tú puedes llegar a saber que tu texto fue incorporado como parte de una materia, pero no necesariamente sabes qué es lo que dijeron, qué se discutió. Ahora, si me voy directamente a las entrañas de hipótesis, ¿cómo funciona? ¿No? Yo de esto tengo un video que grabé que grabé y que está en mi canal de YouTube, mucho más largo, dura como 40 minutos, acerca de manera pormenorizada cómo funciona hipótesis para que lo puedan desarrollar. Yo solamente decirles en este momento, además, si están interesados, que vean ese otro video. ¿Por qué lo promuevo mucho? Porque no existe, es el único video, es el único tutorial que yo he encontrado en YouTube de hipótesis en español. Casi todos los tutoriales que hay de hipótesis están en inglés, porque esto es como algo muy nuevo, la verdad lo conoce muy poca gente acá. Si yo lo busco, ustedes lo van a encontrar con así, no, así. En realidad lo tienen que buscar con punto .is, es aipotes.is. Así es su página web, porque si no es difícil encontrarlo. Son todos estos dominios que tú debes saber mejor, Rafael, que terminan en IS, que están relacionados como con herramientas abiertas, me parece, ¿no? Como protocolos IO, IS, este tipo de cosas. Entonces yo Con entro aquí a estándares. hipótesis IS, que es la página, Con estándares. Ajá, entonces esta es la página de hipótesis. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Mira aquí ves que dice que se puede integrar a Al administradores LMS. o a plataformas LMS, que era lo que decía en un inicio, y es intuitivo, tiene algunos tutoriales incluso, pero todo está en inglés, no tiene interfaz en español, quizá ese sería el tema. Aquí si le dices Get Started, te da un videíto y te explica cómo funciona, porque lo que tienes que hacer es descargar un plugin, que es este cosito que está aquí arriba, ese plugin que se Sí. integra en tu navegador. La verdad es que funciona mucho mejor en Chrome y en Firefox. En otros navegadores no funciona tan bien, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero una vez que ya te registraste y que descargaste tu, tu plugin, entonces tú creas tu perfil. Si te fijas, este es mi perfil en Sotero, lo podría yo ver acá. Mi perfil, claro, cada quien lo desarrolla como quiere, ¿no? Yo pongo mi nombre, la descripción, a dónde estoy. Esto es muy interesante. Vincula mi perfil a mi ORCID, que sobre eso también valdría la pena después hacer una entrada, pero Sí. tú sabes que el ORCID es este número único de identificador para investigadores, ¿no? O para trabajo académico. Entonces te vincula tu número o tu cuenta de hipótesis, la vincula con ORCID. Entonces, aquí, esta es la página, digamos, como central de hipótesis, a donde vienen aquí mis datos, y tú puedes buscar gente, las anotaciones de la gente, ¿no? Porque son abiertas. Esta es una herramienta, Rafael, de ciencia abierta, ¿no? Me da risa porque mucha gente cuando habla de ciencia abierta piensa básicamente en temas de open access, pero esto es open science, ciencia abierta, es decir, anotaciones abiertas. Aquí están mis datos, aquí está la cantidad de anotaciones que he hecho, aquí dice que yo me uní el 30 de marzo del 2019, tengo ya como más de un año, tantito más de un año de estar usando esta herramienta, y aquí están. Y estos son los tags sobre los que yo escribo, viste que yo ponía tags. Los tags son normalmente temas de cuestiones cualitativas, sobre todo eso porque es de lo que doy clases. Y aquí vienen todas las anotaciones que se han hecho. Yo podría incluso ver mis grupos, ¿no? Aquí donde dice grupos, está la cantidad de grupos que yo tengo. Por ejemplo, aquí está, vamos a ver las anotaciones de mis alumnos de Ecuador. Ahí está clic y aquí están las anotaciones que han hecho mis alumnos en Ecuador sobre textos que les dejo leer. Si yo le hago clic aquí a alguno de ellos, por ejemplo, aquí tú ves que este texto tiene 4 anotaciones, 3, aquí este texto, desafiando la gentrificación, resistencias en los centros históricos. Yo le hago clic aquí y yo puedo ver las anotaciones de mis alumnos. Aquí David Puya anotó esto, todos estos elementos. Y yo podría, por ejemplo, ver estas anotaciones en el contexto, ¿sí?
y hacerle clic acá y me va a abrir el texto y las anotaciones. Es decir, yo podría verlo como de varias formas para poder tener una idea de cuáles son los alumnos. Aquí todos los del grupo que yo tenía en, en Ecuador son ellos, ¿no? Andrea, Angie, todos ellos. Y yo aquí puedo ver cuáles sí anotaron y cuáles no hicieron ninguna anotación de ustedes. Hay algunos que no hicieron ninguna anotación. Esto está muy padre porque no, yo lo que les digo es, ok, ustedes van, leen y tienen que anotar. Para mí, si ustedes no hicieron anotaciones, quiere decir que no leyeron. Entonces hay alumnos que no leyeron, ¿no? Es como tú puedes darle seguimiento a los estudiantes. Yo me regreso aquí y ya viste que aquí dice 5. Ujú. Si yo aquí me logueo, entonces yo puedo ver las anotaciones de Puya. Me parece que toca el tema de gentrificación de manera profunda, pues trata los casos puntuales, ¿sí me explico? Y yo le puedo contestar las anotaciones al alumno, puedo hacer cosas interesantes. ¿Cómo yo hago esto? Yo aquí lo que le digo es crear un nuevo grupo y a lo mejor aquí yo le digo crear un nuevo grupo que se llame prueba, ¿no? Vamos a suponer. Y aquí yo la describo y una vez, después de haberla descrito, ¿no? Después de haber descrito yo aquí lo que hago es que le tengo que mandar a los estudiantes este link que aparece aquí. Aquí yo lo copio y entonces a lo mejor lo copio a mi Google Classroom y les puedo decir a los alumnos que se den de alta ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ajá. Acá la liga para hipótesis. Y entonces, una vez que los alumnos tienen esta liga, yo les doy permiso y entran a mi clase. Por esas razones que yo puedo tener en cada clase alumnos distintos. Por ejemplo, aquí en Difficult Heritage tengo otros alumnos. Son otros los que están, ellos no han anotado este texto. Los que han anotado este texto son los de Cuenca, ¿no? Em, es una cosa que a mí me parece interesante. Si los que nos están siguiendo quisieran saber exactamente cómo, paso a paso, cómo se descarga, cómo se integra, cómo puedo subir los nombres de los alumnos e incluso esto, cómo lo integro. Yo lo estoy integrando en Google Classroom, te digo, yo lo integro aquí en esta parte. eh, Cuando yo abro un tema, que sobre eso no quiero insistir porque tú ya tienes videos sobre ese tema, pero aquí donde yo pongo no, estas son las lecturas, los alumnos, mira aquí, tienen que hacer las anotaciones en hipótesis. Yo lo vinculo porque las lecturas, digamos, se las dejo seleccionadas en Sotero, ellos las toman de Sotero, las anotan en hipótesis y lo único que hacen es que en Google Classroom me dicen, yo elegí esta lectura, pero de todas formas yo me puedo dar cuenta qué lecturas eligió cada quien. Si yo me voy aquí a grupo y me voy aquí a Qualitative 2020, yo aquí puedo ver los alumnos, durante todo este confinamiento, mis alumnos han hecho 347 anotaciones. ¿Ya viste? Y hay textos como este que está muy anotado. Este de aquí, la entrevista tiene 49 anotaciones. Y aquí yo puedo ver que si te fijas, todos mis alumnos, bien que mal, todos han hecho algún tipo de vínculo, salvo este Cruz, por ejemplo, es el único que no ha entrado, pero salvo ese alumno, todos los demás han hecho anotaciones web. Y a mí me parece muy divertido porque sobre todo cuando, insisto, cuando das clases en ciencias sociales que se trata mucho de leer, los profesores están desesperados diciéndoles, entrégame un control de lectura, haz esto, haz lo otro. Y esto te lo da de manera transparente, ¿no? Es muy claro y tú puedes ver quiénes lo han usado más, quiénes menos. Es muy interesante. No Sí, sé, yo muy, hasta ahí lo dejaría, no sé si sí, tienes. muy Ujú, interesante, Rosario, porque además vincula con muchas otras cosas. Ahorita, por ejemplo, lo vinculabas con Google Classroom o con cualquier otro tipo de LMS ujú, y bueno, quizá algunas ujú. personas tienen la experiencia de haber utilizado lectores de textos en electrónico como Kindle que te permite hacer algunas de estas cosas. Aquí además a todo Ajá. esto le estás agregando la posibilidad de sociabilizarlo, ¿no? Y lo que tú haces Ah, claro, sí. vinculándolo con Twitter, pues creo que es extraordinario porque lo socializas a escala mundial, ¿no? Hasta Claro, que tenga la red pero del autor. Pero incluso me parece interesante decir, quizá, que no solamente anota textos académicos, puedes anotar otros textos. A Exacto. mí me gustaría, por ejemplo, poner otro ejemplo, ¿no? Yo voy a poner
Desarmando la mafia, ¿sí? Ah, lo conozco. Entonces, sí, entonces es un blog, pero yo puedo anotarlo, yo puedo anotar también notas de periódico, ujú. Entonces yo digo, ay, mira, no, 50 y contando, no sé qué. Entonces, esto, vamos, no nada más tiene fines académicos, también tiene fines como como tú dices, de hacer sociabilizar como las anotaciones en general. Si yo estoy aquí, yo ya tengo descargada mi herramienta web de hipótesis. Yo le hago clic aquí y ya me lo habilito y yo me logueo, porque cada vez que entro a una página me tengo que loguear para que me reconozca. Y yo aquí, en lugar de hacer a lo mejor anotaciones públicas, las voy a hacer privadas, solo para mí. O puedo abrir un grupo que se llame Grupo de los Comentarios de los que siguen Desarmando la Mafia, ¿así me explico? Ajá. Entonces, yo podría a lo mejor hacer aquí, decir, mm, la relación entre el callejón y el beso y el table dance, ¿no? Que la mente se escribe con la mirada como escribió Becker. Entonces, a lo mejor yo digo, aquí quiero anotar y yo aquí diría, ¿qué escribió Becker? Ujú. ¿A qué te refieres? No, ¿a qué se refiere el autor? Porque no es, porque si no yo estaría, es distinto de Sí, cuando yo hago la anotación sobre el blog, que se lo permite, ¿no? Ajá. ¿A qué se refiere el autor? Porque a lo mejor no es un blog, ¿no? O yo qué sé. Entonces, yo aquí le puedo decir, no, post to public, sino solo para mí. Pero si le digo, no, public, cualquier persona que tenga hipótesis puede ver mis anotaciones, ¿no? Voy a ponerlo público y entonces, y le voy a decir postear tu public. Ahorita cualquiera que entre este, a tu blog, si tiene descargado hipótesis, puede ver mis comentarios. Y yo podría, como te decía hace rato, a lo mejor, a tuitear o poner en Facebook, en fin, o mandar por correo las anotaciones, o simplemente copiarlas aquí, clic, pero yo podría habilitarlo en Twitter y decir anotaciones sobre el texto, ujú, anotaciones sobre el texto, ¿cómo se llamaba el texto? Este, 50 y contando. ujú, sobre el texto 50 y contando de Y ahí puedes arrobar. R, ajá, RFFF en Desarmando la Mafia. Y te va a llegar este tweet. Cuando a ti te llegue este tweet, igual y luego lo ves, ¿ya viste? Aparece con la H y entonces a ti te va a llegar ese tweet y tú, para poderlo contestar, a lo mejor tendrías que descargar hipótesis y contestarme, porque tú no vas a ver la anotación si no tienes el plugin. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo ves? Pues Se bastante trata un poco de interesante. eso, es un poco como ir jugando y eso, por eso es como una capa de anotaciones web, o sea, tú tienes el texto en web y tienes una capa superior de anotaciones. Esto es muy interesante porque se lleva a la práctica, por así decirlo, esto que normalmente se habla en web de las lecturas intertextuales, ¿no? Pero que esto de alguna forma sucede mucho en el papel, a mí me causa, me da mucha risa, y creo que esto, más que risa, me parece que es algo que vale la pena, o que es susceptible de ser analizado. Mucha gente dice que prefiere el papel porque el papel se puede, claro, eso sí, no hay de otra, se puede oler. Yo digo que no todos los libros huelen bonito, algunos la verdad huelen horroroso, pero algunos sí, como no depende del papel con lo que lo hicieron y si está o no libre de ácido, pero bueno. Más allá de eso, que dicen, no, es que yo al papel lo puedo subrayar y le puedo colocar y le puedo poner, y digo, claro, eso, existen herramientas como estas que te permiten no solo subrayar, sino conocer lo que la gente ha subrayado. Y tú tienes libros en papel que a lo mejor la gente ha subrayado, pero no hay manera que conozcas esas anotaciones. Eso que hay un filósofo semiólogo que se llama Holland Bach y tiene un libro que se llama SZ. Y en ese libro que se llama SZ de Holland Bach, él dice, eh, es un libro espectacular. Él habla acerca es este texto, este que está aquí. Él habla filosóficamente, por supuesto, de los textos escribibles. Cuando él habla de los textos escribibles, habla de aquellos textos que escribió un autor y que tú a su vez reescribes en los márgenes. Eso que era posible hacer con los textos en papel es de alguna manera lo que te permiten las herramientas de anotación. Pues extraordinario la conversación del día de hoy. Rosario, yo voy a cerrar nada más con una recomendación
de lectura, justamente la séptima función del lenguaje, de Laurent Binet, sobre Ujú. Roland Barthes. Y es una novela policíaca en un ambiente Ah, académico, donde el mm, investigador que resuelve el crimen es un semiólogo. Entonces, ah, creo que es una novela divertidísima, así que te la recomiendo mucho. Y si no tienes inconveniente, nos volvemos a conectar el sábado para continuar con estas charlas. ok, pues me va a dar mucho gusto y ojalá haya gente interesada. Te voy a pasar también la liga al video largo, a donde explico de manera pormenorizada cómo instalar hipótesis por si se quedaron con las ganas de Ya experimentar. tenemos ahora unos canales también de YouTube para Quiero Aprender Mm. A, así que ahí vamos a ir. Ah, yo creo que podemos vincular esos con los que tengo en mi canal, que los he hecho básicamente durante esta pandemia como, pues, como un servicio a la comunidad, Muy bien, básicamente, ¿no? muchas Okey, gracias. y están licenciados con Creative Commons, de modo que para Perfecto. que no dejen que ajá. Bueno, okey, Rafael, pues un gusto saludarte este sábado y, pues, nos tomamos un cafecito el próximo sábado. Ujú. Sí, hasta luego. Que estés bien, chao.